Cardiopatía isquémica. La definición de la cardiopatía isquémica es un conjunto de síntomas y signos que se producen por una disminución del aporte de oxígeno al corazón en relación con el requerimiento metabólico de este. Una de las consecuencias es que es de una disminución del flujo coronario por debajo de un umbral mínimo requerido y el aumento excesivo del requerimiento o una disminución del volumen de oxígeno transportado. En cuanto a la fisiopatología, podemos encontrar que el metabolismo cardíaco es fundamental aeróbico, dada la gran actividad mecánica que requiere altos consumos de energía. Por lo tanto, es decisivo para su buen funcionamiento un buen equilibrio muy estable y que tenga aporte y mayor consumo de oxígeno. El principal mecanismo etiopatogénico de la disminución endotelial y la obstrucción coronaria por arteromas es la arteriosclerosis, cuya producción depende de los factores de riesgo. Estas son características genéticas, hereditarias o enfermedades congénitas adquiridas. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a encontrar dos, que son mayores no modificables y mayores modificables. En cuanto a los mayores modificables, vamos a encontrar dislipidemia, hipertensión arterial y tabaquismo. Mayores no modificables que en su mayor porcentaje se encuentran en el sexo masculino, donde se observa enfermedad coronaria precoz en una familia en primer grado. También vamos a encontrar factores de riesgo en menores modificables y no modificables. Modificables, diabetes, obesidad, sedentarismo, estrés y la gota. No modificables, que igual son en mayor porcentaje el sexo femenino, que se encuentra en la posmenopausia. Vamos a tener una clasificación en cardiopatía isquémica subclínica y cardiopatía isquémica asintomática, que esta se subdivide en isquemia silente e infarto agudo del miocardio silente. En cuanto a la clasificación, vamos a tener síndromes coronarios agudos, angina inestable, isquemia aguda persistente e infarto agudo del miocardio. En cuanto a los síndromes coronarios crónicos, se subdividen en dos: angina crónica estable, miocardiopatía isquémica coronaria. Estas que se van a dividir en bradiarritmias, que es una enfermedad del nódulo sinusal, taquiarritmias, del bloqueo auriculoventricular y la insuficiencia cardíaca congestiva. Síndromes coronarios agudos. Estas son de instalación brusca, conllevan un riesgo importante y constituyen una emergencia médica. Definición. En cuanto a la definición, la angina inestable consiste en la presencia de dolor precordial no relacionado con el ejercicio y puede tener o no tener antecedentes de infarto previo. Estas también se clasifican de acuerdo a la gravedad: clase 1, clase 2 y clase 3. En la clase 1 es de reinicio grave o angina acelerada. Y los pacientes con angina de menos de 2 meses de evolución y presentación de 2 o más veces al día. Angina de clase 2 es de reposo y es subaguda. Clase 3, angina de reposo aguda y angina de 48 horas de evolución. En cuanto a la clasificación de acuerdo a las circunstancias clínicas, se dividen en tres: clase A, clase B y clase C. Clase A, angina inestable secundaria. Clase B, angina inestable primaria. Y clase C, angina inestable postinfarto. Y esto se manifiesta en las 2 primeras semanas del postinfarto. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la angina inestable de recién comienzo, el dolor que aparece puede ser de clase funcional, es menor a 20 minutos y menor de 3 meses de evolución. Y en esta se manifiesta que cuanto mayor sea la clase funcional y más larga la duración, significa que mayor es el riesgo. Angina progresiva. Esta angina es crónica modificada y sus características dentro de los últimos 3 meses, con mayor frecuencia, mayor intensidad y clase funcional y duración del dolor. Angina de postinfarto. Esta aparece dentro de las 24 horas y 30 días posterior al infarto agudo de miocardio. Indica inestabilidad y riesgo clínico. Isquemia aguda persistente. En cuanto a la isquemia aguda persistente, va a tener manifestaciones clínicas como es un dolor anginoso, casi siempre es en reposo y tiene una duración variable.
En el síndrome coronario intermedio también es de dolor anginoso típico, pero en este caso es prolongado y también se manifiesta en reposo. Aproximadamente dura 30 minutos. El infarto agudo del miocardio es de dolor anginoso típico, también se manifiesta en reposo y dura más de 30 minutos. Angina variante. El dolor también es en reposo, pero en este caso también se manifiesta cuando hay esfuerzo. Es de corta duración y es mayormente y más común que es por la noche, nocturnamente se manifiesta. Y esta no deriva en cuadros de infarto. En cuanto a los criterios, el infarto de miocardio puede definirse como la presencia de por lo menos dos de las siguientes anormalidades, que sería dolor precordial del tipo de la isquemia miocárdica o alteraciones electrocardiográficas caracterizadas por la aparición de ondas Q anormales o alteraciones del segmento S y T y la onda T compatibles con isquemia. Muchas gracias. Buenas noches, me llamo Igor e o tema que me toca é insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca vai ser um síndrome clínico que é caracterizado por uma disneia e fatigabilidade associada com retenção hídrica ou também pode estar não associado com retenção hídrica, devido à incapacidade dos ventrículos e tal a sangue necessária para o metabolismo celular. Temos dois tipos, insuficiência cardíaca direita e insuficiência cardíaca esquerda. Insuficiência cardíaca direita vai provocar uma congestão dos tecidos periféricos, vai causar edema e ascite em declive. Também vai causar uma congestão hepática, que vão ter signos relacionados com disfunção hepática, e congestão do trato gastrointestinal, que vão apresentar uma anorexia, disfunção gastrointestinal, e também vai ter uma perda ponderal de peso. Na insuficiência cardíaca esquerda, vai provocar um descenso do gasto cardíaco, vai apresentar diminuída, e por isso vai ter intolerância à atividade física e signos de perfusão tissular vão ser diminuídos. Vai apresentar uma congestão pulmonar, onde vai causar uma alteração no intercâmbio de gases, que o paciente vai se apresentar cianótico e vai ter signos de signos de hipóxia. Vai apresentar edema pulmonar, vai ter ortopenia, tosse com esputo espumoso, disneia noturna ou paroxística. Ela é insuficiência cardíaca direita, vai ter maior pressão no ventrículo direito, maior pressão na aurícula direita e maior pressão no sistema venoso, vai causar os edemas. No ventrículo esquerdo, vai ter uma disfunção ventricular esquerda, vai aumentar a pressão diastólica do ventrículo e aurícula esquerda, vai aumentar a pressão da circulação pulmonar e vai causar uma congestão pulmonar e vai barrar o fluxo periférico. Na classificação da insuficiência cardíaca, temos o estádio A, vai apresentar um alto risco de insuficiência cardíaca, sem alteração estrutural nem sintomas de insuficiência cardíaca. Estádio B, enfermidade cardíaca estrutural sem sintomas. Estádio C, enfermidade cardíaca estrutural com sintomas prévios ou atuais. Estádio D, insuficiência cardíaca refratária que requer intervenções especiais. Vamos ter a enfermidade cardíaca estrutural, que vai desenvolver os sintomas, e os sintomas refratários em repouso. Pacientes com hipertensão arterial, enfermidade coronária, diabetes, drogas cardiotóxicas, histórico familiar de marca-passo. O tratamento vai ser para hipertensão arterial, vai cessar o tabaco, não pode consumir tabaco. DLP, atividade física regular e vai encerrar as drogas cardiotóxicas. Paciente com infarto agudo do miocárdio prévio, hipertrofia ventricular esquerda, disfunção sistólica, enfermidade valvular sintomática, o tratamento vão ter medidas de estádio A,
onde poder usá-lo a administração de IECAs e beta-bloqueantes. Pacientes com enfermidade cardíaca estrutural conhecida, fadiga, diminuição da tolerância ao esforço, tratamento para hipertensão arterial, drogas utilizadas para insuficiência cardíaca que vão ser diuréticos, IECAs e beta-bloqueantes. E também pode utilizar espironolactona. Pacientes com sintomas em repouso, apesar do tratamento máximo, diminuição da tolerância ao esforço, hospitalizações recorrentes e tratamentos especiais, tratamentos vão ser medidas de estágio A, B e C, assistência mecânica, transplante, infusão com inotrópicos paliativos. Tipos e formas clínicas de apresentação. Temos a insuficiência cardíaca aguda e a crônica. A aguda ela é caracterizada por signos de congestão pulmonar, choque cardiogênico, uma síndrome que vai apresentar hipotensão, oligúria e frialidade periférica. Temos a insuficiência cardíaca crônica, que vai ter o síndrome clínico de disneia, fatigabilidade e associados ou não à retenção hídrica. O diagnóstico é clínico, os sintomas e signos identificam o quadro. Critérios de Framingham para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Os critérios maiores vão ser disneia paroxística, que seria noturna, e regurgitação irregular, estertores pulmonares, cardiomegalia, edema agudo de pulmão, vai apresentar o terceiro ruído, pela auscultação, refluxo hepato-jugular, e nos critérios menores vamos ter edemas em membros inferiores, tosse noturna, disneia de esforço, hepatomegalia, frequência cardíaca maior a 120 latidos por minuto e derrame pleural também podem apresentar os critérios menores. Para se diagnosticar insuficiência cardíaca, com 2 critérios maiores ou 1 critério maior, e 2 critérios menores ou 3 critérios menores. A eficácia da estatística de los galos clínicos para o diagnóstico da insuficiência cardíaca sistólica. Temos a hipertensão, angina, infarto do miocárdio, diabetes mellitus, cardiopatia reumática, pneumopatia, tabagismo, alcoolismo. E dentro das medicações temos os diuréticos, digoxina, nitratos, antagonistas de cálcio e beta-bloqueantes. A hipertensão arterial, sensibilidade diagnóstico seria 20 e a especificidade seria 65. Angina, sensibilidade 44 e especificidade 69. Infarto do miocárdio 59 e especificidade 86. Diabetes mellitus 12 de sensibilidade e de especificidade 98. Cardiopatia reumática 12 de sensibilidade e 96 de especificidade. Pneumopatia 23 de sensibilidade e de especificidade 74. Tabagismo teríamos 73 de sensibilidade e 41 de especificidade. E o alcoolismo 7 de sensibilidade e 90 de especificidade. Acá teríamos como diagnóstico para insuficiência cardíaca sistólica, o melhor seria para o diagnóstico seria o paciente que consome tabaco, que a sensibilidade seria de 73. Então, é muito bom o diagnóstico. Agora, para descarte, teríamos pacientes que têm diabetes mellitus, cardiopatia reumática e alcoolismo, com números muito bons de especificidade. Dentro da medicação, os diuréticos têm 73 de sensibilidade, especificidade 41. Digoxina, 24 de sensibilidade e 89 de especificidade. Os nitratos, 32 de sensibilidade e 84 de
Especificidade dos antagonistas de cálcio, 20, de sensibilidade, especificidade 76. Os beta-bloqueantes teriam 17 de sensibilidade e 82 de especificidade. O eletrocardiograma deve realizar-se em todos os pacientes com suspeita de insuficiência cardíaca. Vão reflejar os câmbios estruturais do coração, transtornos de condução, hipertrofia, ritmo cardíaco e vai diagnosticar arritmias. Aqui temos umas poucas radiografias que apresentam uns problemas cardíacos, seriam cardiomegalia, um edema agudo de pulmão, que se apresenta insuficiência cardíaca. Também temos derrame pleural direito e uma placa de pneumonia. Utilidade do eletrocardiograma e insuficiência cardíaca. Vai ter dimensão do ventrículo esquerdo, para poder medir massa do ventrículo esquerdo, grossor parietal e relativo, função sistólica do ventrículo esquerdo, dimensão da aurícula esquerda, função diastólica do ventrículo esquerdo, signos de aumento das pressões delineado do ventrículo esquerdo. Etiologia: enfermidades coronárias, infarto do miocárdio, miocardiopatia, enfermidade de Chagas, valvulopatias, insuficiências valvulares, funcionais e embolia de pulmão. Agora voy a apresentar un video donde muestra, a ver, donde muestra cómo sería más o menos, cómo sería insuficiencia cardíaca. A ver. Acabo de mostrar un video que demuestra cómo el corazón se comporta en insuficiencia cardíaca. El corazón es un órgano muscular encargado de bombear sangre que contiene el oxígeno y los nutrientes que su cuerpo necesita. Las secciones de bombeo del corazón son la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En el corazón, la sangre con poco oxígeno fluye desde partes del cuerpo a través de venas grandes hasta la aurícula derecha. Luego la sangre se traslada a su ventrículo derecho, el cual se contrae, enviando la sangre fuera del corazón para que reciba oxígeno de los pulmones. La sangre oxigenada sale de los pulmones y se dirige hacia la aurícula izquierda. Luego pasa al ventrículo izquierdo. Finalmente, el ventrículo izquierdo se contrae, enviando sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el cuerpo. Si usted padece insuficiencia cardíaca, su corazón ha perdido la capacidad de bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Es posible que sus paredes ventriculares estén débiles o dañadas y que no sean capaces de bombear sangre suficiente desde su corazón. Usted también puede tener paredes ventriculares engrosadas y rígidas que no permiten que su corazón se llene de suficiente sangre. Si tiene insuficiencia cardíaca del lado izquierdo del corazón, su ventrículo izquierdo no envía suficiente sangre oxigenada a su cuerpo, haciéndole sentir cansado y sin aliento. La insuficiencia de su ventrículo izquierdo también provoca un aumento de la presión sanguínea en los vasos sanguíneos, ubicados entre los pulmones y el ventrículo izquierdo. Este aumento de presión hace que el flujo salga de la sangre e ingrese a los tejidos de los pulmones, lo que dificulta la respiración. Si tiene insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón, su ventrículo derecho no puede contraerse con suficiente fuerza para impulsar la sangre hacia los pulmones. El resultado es una acumulación de sangre en las venas, lo que provoca una acumulación de líquido denominada edema en todos los tejidos del cuerpo.
Con el tiempo, la insuficiencia cardíaca a ambos lados del corazón resulta en el debilitamiento y la hinchazón de los ventrículos, los cuales envían menos cantidad de sangre al cuerpo. Para compensar la disminución de la cantidad de sangre, el sistema nervioso libera hormonas del estrés, que incrementan la velocidad y la fuerza de los latidos del corazón. Lamentablemente, la liberación constante de estas hormonas del estrés hace que su insuficiencia cardíaca empeore, porque estas dañan las células musculares de los ventrículos. La causa más común de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía coronaria. Otras causas que dañan el corazón y producen insuficiencia cardíaca son alta presión sanguínea, diabetes, válvulas cardíacas enfermas, infectadas o dañadas, músculo cardíaco enfermo, infectado o dañado, latidos del corazón irregulares, denominados arritmia, defectos cardíacos, envenenamiento o abuso de sustancias, enfermedades pulmonares y problemas respiratorios durante el sueño, denominados apnea del sueño. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca incluye medicamentos, cambios en el estilo de vida, o en el caso de la insuficiencia cardíaca extrema, dispositivos de asistencia para el ritmo cardíaco o cirugía. Los medicamentos diuréticos reducen la inflamación en el cuerpo, aumentando la cantidad de orina producida por los riñones. Los inhibidores ESA son medicamentos que permiten que los vasos sanguíneos se expandan. Estos inhibidores ayudan a disminuir la presión sanguínea y previenen un mayor daño en el corazón, facilitando el bombeo de sangre. Los beta-bloqueadores son medicamentos que bloquean los efectos de las hormonas del estrés en el corazón. Aunque los beta-bloqueadores desaceleran los latidos del corazón, se utilizan principalmente para proteger el músculo cardíaco contra el daño a largo plazo causado por las hormonas del estrés. Es posible que tenga que hacer algunos cambios a su estilo de vida, como hacer ejercicios de forma regular, mantener un peso saludable, dejar de fumar, limitar el consumo de sal y de alcohol, y seguir una dieta saludable para el corazón. Las cirugías para la insuficiencia cardíaca avanzada incluyen cirugías de bypass de la arteria coronaria para mejorar el flujo de sangre hacia el músculo cardíaco, cirugía de reconstrucción de las válvulas cardíacas para mejorar el flujo de sangre a través del corazón, y cirugía de reconstrucción del ventrículo izquierdo para retirar el músculo cardíaco dañado. Las cirugías para la insuficiencia cardíaca extrema incluyen inserción de un dispositivo para ayudar al corazón a bombear sangre y trasplante de corazón. Y eso es todo. Hola, mi nombre es Amanda Alves. Me toca hablar sobre las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas se definen como ritmos aberrantes que se pueden iniciar en cualquier zona del sistema de conducción, desde el nódulo sinoauricular o sinusal al miocardio o a la célula miocárdica individual. Se suelen clasificar según se originen en las aurículas supraventriculares y si se originan en el miocardio ventricular. Bueno, hay dos características. Las alteraciones de la conducción miocárdica pueden ser mantenidas o esporádicas y así se denominan paroxísticas. Y pueden manifestarse con una frecuencia cardíaca elevada, como es el caso de la taquicardia, o con la frecuencia cardíaca lenta, como es el caso de la bradicardia, donde el ritmo es irregular y hay una contracción ventricular normal. La despolarización, sin embargo, es caótica y no hay una contracción ventricular como tal. Entonces, hay la ausencia de la actividad eléctrica. Las causas más frecuentes tenemos la isquemia. Y el daño es directamente en la dilatación de las cámaras cardíacas por un trastorno que puede ser secundario a la conducción de señales. Una vez que se lesiona el nódulo sinoauricular,
que se denomina el síndrome del seno enfermo, otras fibras, como el caso del nódulo auriculoventricular, pueden llegar a asumir la función de marcapaso, pero a una frecuencia inferior, y eso es lo que produce la bradicardia. Las células miocárdicas se vuelven irritables y se van a despolarizar de forma independiente y esporádica, como ocurre en una dilatación auricular. Y esas señales son las que de forma irregular son propias de la fibrilación auricular. Y si el nódulo auriculoventricular es disfuncional, entonces se producen grados variables de lo que se denomina bloqueo cardíaco, que van desde una simple prolongación del intervalo PR en electrocardiograma hasta una insuficiencia completa, como es el caso del bloqueo de tercer grado. Otras síndromes que podemos observar también son el síndrome del QT prolongado. En este caso, hay una prolongación del segmento ST en el electrocardiograma y ocurren arritmias ventriculares malignas. Esas mutaciones de diversos genes explican los casos de este síndrome, pero el más frecuente es el KNQ1, que reduce la corriente de potasio. La forma tal vez más agresiva de las arritmias es la muerte súbita cardíaca. La muerte súbita cardíaca suele deberse a una enfermedad coronaria que ocasiona isquemia. Esa irritabilidad del miocardio está provocada por una isquemia mortal, sino que no es una isquemia mortal, sino que es una fibrosis secundaria a una lesión del miocardio. Y con menos frecuencia, la muerte súbita se produce por una ruptura aguda de una placa con trombosis que va a provocar la arritmia y que culmina con la muerte. Entre los ejemplos de bloqueo, tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, siendo el tipo MOVID-1 o fenómeno de Wienkebach, donde tiene características propias. Su intervalo PR se prolonga progresivamente y la onda P no se acompaña. En el grado 2, pero MOVID-2, el intervalo PR es normal o alargado constante. Y con PR que no presenta actividad ventricular. Y en el de tercer grado tenemos onda P, que tiene una frecuencia mayor que el intervalo QRS. Y aparecen antes y después, aparecen antes, durante o después del QRS. O pueden estar normales o aberrantes. Esto ha sido toda mi presentación.